7:53. 7:53. Ya lo tenemos, ¿no, Matías? Lo tenemos. Vamos a hablar ahora, vamos a continuar hablando en realidad de lo que pasa en el departamento San Lorenzo con el paro aceitero, pero vamos a tratar de entender el contexto. Vamos a tratar de entender el contexto. ¿Por qué se desarrolla el paro? ¿Qué implican las multinacionales? ¿Cuánto es lo que se produce? ¿Cuánto es lo que sale? ¿Pueden pagar las multinacionales un aumento? ¿No pueden pagarlo? Bueno, eso nos lo va a explicar un experto en la materia, alguien que conoce mucho el departamento de San Lorenzo, investiga su economía, para eso lo hemos convocado. Me refiero a Germán Mangione, que ya está del otro lado de la línea de Skype, sería en este caso. ¿Cómo estás, Germán? Buenos días. Buen día, Antonio. Muchísimas gracias por la conversación. Gracias como siempre. Bueno, estamos en el día 21, creo que es de paro, 21, perdón, 21 días de paro. Hoy hay una reunión convocada para las 11, algunos dicen que podría llegar a haber algún principio de acuerdo, pero a ver, ¿por qué se da este paro y qué es lo que implica este modelo agroexportador que tiene epicentro en la región, digamos, ¿no? Porque por acá sale la mayor parte de lo que exporta el país. Bueno, si algo puso de manifiesto esta huelga, que como bien vos decís, ya lleva 21 días y se ha transformado en una huelga histórica, no solo porque lleva 21 días y por la extensión. Digo, uno no tiene muchos recuerdos de una extensión así. La última huelga grande en este complejo agroexportador fue allá por 2010, que duró 10 días y que terminó, siempre digo lo mismo, digo, para dimensionar la importancia que tiene para la economía del país, aquella huelga terminó en una reunión en la Casa Rosada, con todo, casi todo, te diría, el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner presente, para intentar resolverla. No es histórica solamente, decíamos, por algo, sino además porque por primera vez participan, te diría, todos los gremios de la región. La otra, hago un paréntesis, la otra estamos, no sé si me equivoco, corregime si me equivoco, estamos hablando de la de Hermes Juárez, la otra, la del 2010. Exactamente, claro. Exactamente, que fue encabezada por los trabajadores del SUPA y que tenía de trasfondo también la discusión de las tarifas de la cooperativa portuaria, que ayer estuvieron, justamente estuvieron marchando en los tribunales federales los socios de la cooperativa para ver cómo se resuelve esa situación. Pero, digo, además se unificaron todos los gremios. Me parece que la muestra de esta huelga y de la discusión lo que pone en el centro es la importancia de este complejo, ¿no? Estamos hablando de un complejo por donde sale el 80% de la exportación agropecuaria de la Argentina. Estamos hablando de un complejo que en este año de parate económico, que en este año donde la mayoría de los sectores dejaron de funcionar, al ser decretado esencial, siguió funcionando y terminó a finales de año representando casi 9 de los 10 dólares que entraban a la Argentina, entraban por ese complejo. Eso lo que implica en concreto es un poder de fuego de ese sector económico sobre la economía argentina que hoy no lo tiene ningún otro sector económico. Si vos pensás en el resto de los exportadores, estamos hablando de exportadores como las automotrices o como las de productos químicos, están muy lejos en el ingreso de divisas de lo que hoy implica la agroindustria. Cuando uno dice poder de fuego, lo que está pensando es que aquel que define cómo y cuándo entran los dólares a la Argentina, en un punto lo que está definiendo no son los dólares, sino el valor del peso. Y vos sabés que la Argentina es una puja, una herramienta, el dólar es una herramienta que, en una economía dolarizada como la nuestra, que termina definiendo, digo, si faltan dólares, si en Argentina faltan dólares, el gran problema eterno de la economía argentina, lo que termina sucediendo es que se deprecia el peso por el aumento del precio del dólar, bueno, lo que ya conocemos, las devaluaciones. Bueno, hoy en Argentina este sector tiene en sus manos ese poder. Y cuando hablamos de este sector, no es menor que sea un sector tan concentrado. Decíamos, es el 80% de las exportaciones. ¿Sabes cuántas empresas manejan el 90% del sector? Solamente 10. No sé si hay otro sector en la economía que esté tan concentrado, pero además... Sí, es un monopolio, ¿no? Es un monopolio. Exactamente, pero para ahora agregarle un problema, perdón, y cierro la idea, para agregarle un problema, de esas 10, 7 son de capitales extranjeros. Claro. Entonces, en una economía, si vos encadenás todos estos datos, una economía como la nuestra depende en gran parte de la definición de 7 monopolios extranjeros. La verdad que es una muestra, por eso digo es tan importante la discusión que se está dando en el cordón, que ya a esta altura casi te diría tiene poco que ver con lo salarial.
Se viralizó una información que publicó Rosario 3, el sitio web Rosario 3, hace algunos días, cuando recién comenzaba el paro, de que se pierden 6 millones de dólares por día producto del paro. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De lo que se exporta? Y si estos números son verdaderos o no son. En realidad, falsos. después de eso, me parece que eso fue una estrategia, ha tenido una estrategia bastante agresiva la Cámara de Industria Societera de Rosario, de la Argentina, en torno a la comunicación. La Ciara SEC. La Ciara, sí. La Ciara. Me parece que fue una estrategia de Ciara en su momento para intentar darle gravedad al paro y poner en la responsabilidad de los trabajadores el no ingreso de divisas, que ahora te voy a hacer un comentario sobre eso, y después retrocedió porque se le volvió en contra. Cuando vos decís, perdemos 100 millones de dólares por día, yo te pregunto, bueno, si con 2 millones resolvés lo que están pidiendo los trabajadores, explícame por qué llevamos 20 días, ¿no? Y en realidad después Gustavo Idígora, que es el que encabeza no solo Ciara, sino también el Consejo Agroindustrial Argentino, ese gigantesco lobby de la agroexportación que se conformó hace unos meses para negociar leyes con el gobierno, termina diciendo, bueno, no quisimos decir eso, decíamos que nos perdemos de embarcar 100 millones. Mirá, este año la agroexportación representó casi 22 mil millones de dólares. Perdón. Y si uno ve la caída del ingreso de divisas, está comparado con diciembre del año pasado y comparado en realidad todo el año con el año pasado, está más o menos 1.500 millones de dólares abajo. Esto te da una cuenta, si querés, de 15 días de paro. 15 días de paro. ¿No? 15 días de paro. Ahora, ese es lo otro que hay que poner en discusión. Estas empresas dicen, cayó el ingreso de divisas porque los trabajadores hicieron paros todo el mes. Si vos revisás las estadísticas del ingreso de divisas, en finales de noviembre, o sea, cuando todavía no había comenzado el paro, el retraso del ingreso de divisas en comparación al año pasado llevaba un 13,5%. ¿Qué quiere decir? Que a finales de noviembre de este año 2020, la agroindustria había ingresado un 13,5% menos de divisas que a la misma fecha del año anterior. Va a finalizar el año, se calcula, con un 15% menos de ingreso de divisas. La verdad que responsabilizar a los trabajadores por una situación así parece un poco chanta, ¿no? Con lo cual digo, claro, más allá de contestar esta pregunta, que es posible que se pierdan 100 millones por día, digo, me parece que la jugada está en otro lado y que en un punto las empresas están justificando esa caída en el ingreso de divisas con este conflicto, ¿no? ¿Qué implica caída de divisas? Que ingresan menos dólares a la Argentina, con lo cual crece la presión devaluatoria. Bueno, eso se lo preguntábamos ayer a Andrés Alcaraz, que sí, es el vocero. Muy buena entrevista. El vocero, gracias, que es el vocero de la Ciara, sobre esta idea de que en realidad hay dos ideas dando vuelta, y te voy a preguntar por la veracidad o la falsedad de ambas. Una es que el gobierno actúa en conjunto con los sindicatos para apretar, si uno quiere, presionar, vamos a utilizar el término presionar, suena mejor, a los exportadores para que liquiden divisas y obviamente ingresen dólares frescos a la alicaída economía que hoy tenemos. Esa es una. La otra idea es la que le pregunté al vocero de Ciara y me la desmintió ayer en este mismo programa, de que en un efecto espejo, digamos, las multinacionales nucleadas en Ciara están incluso a riesgo de perder mucho dinero, están manteniendo el paro, o sea, no negociando favorablemente con los sindicatos, no accediendo a sus peticiones. ¿Para qué? Para que el gobierno suba el tipo de cambio, o sea, devalúe, como vos bien decís, y ellos ganen más. Sí, uno tiene la idea que tiene que ver algo con eso, ¿no? Después también lo escuchaba, suelen decir últimamente que como ellos tienen los precios en dólares, que en realidad la devaluación beneficia solo a los productores. Me da la sensación que es un verso, porque todos los insumos y todo el desarrollo de la industria aceitera está en pesos en Argentina. En realidad la devaluación lo favorece enormemente. Yo con eso creo que algo tiene que ver con eso. De hecho, en el medio o en el comienzo del conflicto, si vos recordás, el gobierno, intentando dar un ejemplo y un disciplinamiento sobre el tema de ingreso de divisas, castigó a la empresa del Grupo Olio, que hoy sostiene
la producción en Vicentín, sacándola del RUCA, que es este registro único de exportadores, porque no había liquidado 500 millones de dólares, y entonces cambió una reglamentación en la exportación que dice que si vos no liquidás en tiempo y forma, directamente no podés exportar. Hasta ahora vos tenías algunas sanciones de la FIP, de sanciones de ese tipo, ¿no? A lo cual las empresas están acostumbradas a sostener esas sanciones en el tiempo y manejar igual el ingreso de divisas. Bueno, la verdad que habría que hacer un poquito las cuentas, pero si uno ve las ventas que hizo el sector, luego de que en octubre, recordad que bajaron las retenciones en forma escalonada, 30% a la soja en octubre, volvió al 31,5 en noviembre, para en diciembre, ahora cuando termina diciembre, volver a estar al mismo 33 que estaba antes de la baja de retenciones. Y lo que uno ve es que todas estas empresas hicieron declaraciones de venta, declaraciones juradas de ventas adelantadas por muchísimos dólares, y esas ventas no se efectivizaron, no se embarcaron, y ellos pagan el ingreso de divisas, están obligados a partir de los embarques. Con lo cual hay una movida de estas empresas, y por otro lado hay algunas movidas del gobierno para intentar que liquiden los dólares. Negar que eso está en juego me parece un poco necio. Y con lo otro que vos decías del apriete del gobierno, a mí me da la sensación que no era lo más conveniente para el gobierno en este momento. Me cuesta verlo como una operación del gobierno. Si querés, habría que poder pensar qué decimos cuando decimos gobierno. Claro. No sé si estamos hablando de un solo sector de la política en Argentina. Claro, quizás haya algunos intereses diferenciados, algunos que quieren ir más a fondo en la pelea con estos sectores, algunos que quieren negociar. Digo porque en el medio, también lo contaba ayer tu entrevistado, en el medio de este supuesto apriete, el gobierno tuvo más de 6 reuniones con el Consejo Agroindustrial Argentino y está acordando un paquete de leyes favorable para el sector. Con lo cual no da la sensación de una pelea del gobierno con el sector agroexportador. Claro. Finalmente, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero bueno, es siempre muy interesante charlar con vos, te vamos a volver a convocar para otra oportunidad. Pero ¿qué es lo que viene? ¿Va a seguir la situación de tensión? ¿Qué es lo que viene para el 2021? Porque este año ya termina, obviamente, pero ¿qué es lo que viene para el 2021? Porque además el país necesita esos dólares, sí o sí, porque tenemos la industria prácticamente en bancarrota, necesitamos el agro, nos guste o no. Es el modelo que elegimos, o eligió la clase dirigente que nos toca soportar en la Argentina hace bastante tiempo, digamos. ¿Qué es lo que se viene? Ahí está la gran incógnita, Antonio, porque la discusión es, la Bolsa de Comercio de Rosario calcula que el año que viene, escuché esta cifra, porque este año se habla que ingresaron o van a ingresar casi 22.000 millones de dólares. Para el año que viene calculan un ingreso por el aumento, si se sostienen los aumentos de los commodities, de 31.000 millones de dólares. Da la sensación que la discusión está puesta ahí. ¿Quién se va a quedar con esa torta? Claro. Si los trabajadores van a captar una parte de esas ganancias o no. Y por otro lado, me da la sensación que intenta hacer un fallo disciplinador de este complejo, con la idea de bajar los costos para poder aumentar la capacidad de procesamiento e ingresar a China. La gran discusión de fondo de este sector es cómo ingresa con los procesados, y no solo con los porotos, que hoy es lo único que compra China, cómo procesa aceite, cómo procesa harina, y la puede vender a China. Y para eso, este grupo de empresas multinacionales lo que plantea es que tiene que bajar los costos para poder competir. ¿Cómo los quieren bajar? De dos maneras: bajando el costo laboral, bajando los convenios colectivos, no es solo un problema salarial, bajando los convenios colectivos del sector, y por otro lado, con una negociación a su favor en el caso de la hidrovía, que es la otra gran discusión que está de fondo. Me parece que tiene que ver con eso, por eso no es una pelea salarial, por eso no se va a resolver simplemente con una discusión salarial, sino que da la sensación, por la inflexibilidad del complejo industrial, de las patronales industriales, que van un poquito más a fondo. Muchas gracias, Germán, que termines bien el año, felicidades para vos. Nos reencontramos en el 2021. Para vos y todo tu equipo. Muchas gracias como siempre. Adiós.